Voy a empezar a compartir mi pantalla. Les mandé un aviso apenas ayer, perdón. Hubo un cambio porque la doctora, bueno, la maestra Ángeles, no va a poder dar la clase hoy. La voy a dar yo y el tema que voy a dar, pues va a ser el de Perry Anderson. Y justo, pues es un tema que iba después de lo que habíamos previsto leer para hoy, que era lo de Elliot John. Y pues no se va a poder hoy, pero lo vamos a retomar el miércoles. No sé si alguien pudo leer lo de Perry Anderson. ¿Alguien que haya leído lo de Perry Anderson? Levanten su manita si se puede. De verdad que te voy a poner participación, ¿eh? Este, pues muchas gracias por leerlo, porque es importante, va a venir en el examen, pero sobre todo, pues les va a quedar mucho más clara la exposición. Y pues mil perdones por ahora sí que por dejarlo de un día para otro. Fue un cambio que pues aparte de que no se va a poder tener la clase normal, ya pueden bajar la manita. Pues se va a tener que hacer así y pues ni modo, eh, hay que ajustarnos a lo que venga, a lo que viene siendo los cambios, ¿no? De los requerimientos que tiene la vida en sí misma. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Esta lectura de, de este señor, no sé si lo conozcan, es un historiador, es un historiador también marxista y que pues es un historiador inglés y ha escrito varios pues, libros acerca de los temas, sobre todo de la caída del feudalismo. Y creo que su libro más importante es que acabamos de leer. Ustedes eh, leyeron apenas el capítulo 1. De hecho, todo este proceso que él describe a grandes rasgos eh, sobre lo que es el Estado absolutista, eh, pues lo narra muy detalladamente a lo largo de todos los capítulos, pero para cada Estado-nación que se va formando. Es decir, que si ustedes quieren consultar cómo fue el desarrollo, ¿cómo se llama? Eh, la monarquía, ¿no? De estos años del Estado-Nación y la construcción del Estado-Nación en Europa, por ejemplo, de Polonia, Austria, Prusia, bueno, que antes eran Alemania, ¿no? Prusia, ¿cómo se llama? Eh, España, Italia, bueno, pues en ese libro pues lo van a encontrar y de hecho es como el referente más importante, ¿no? De pues, pues las historias que de repente debemos retomar, ¿no?
como para estar conscientes de cómo se desarrolla la economía de un país, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿alguien recuerda cómo caracteriza Perry Anderson el estado absolutista? ¿Qué es? ¿Cuál es como la disyuntiva a la que se enfrenta? Bueno, no les voy a acosar con preguntas, pero si quieren participar, por favor me interrumpen. Este, pues vamos a irnos, ¿no? Ahora sí que de rápido, ¿no? Porque sí tenemos que terminar este tema para poder abordar el que habíamos quedado el miércoles, ¿no? Bien, Perry Anderson nos dice que este estado absolutista no se forma en un estadio transitorio entre el feudalismo y el capitalismo, pero nos dice que además es como un ascenso velado de la burguesía, y es velado porque no asciende al poder del todo. De hecho, esa es la discusión que él tiene, ¿no? Dice que, bueno, algunos autores como Engels, dice que la condición fundamental de la antigua monarquía absoluta era el equilibrio entre la nobleza y terrateniente, la nobleza terrateniente y la burguesía. Y bueno, justo es lo que nos dice, ¿no? O sea, que es como, o sea, que hay interpretaciones de que este estado absoluto empieza incluso a defender, ¿no? A esta burguesía naciente. Pero, pero lo que nos dice él es de que es como algo falso, ¿no? Este, que mucho más allá de tener como esta fijación con la burguesía, ¿no? Que están haciendo, este estado absolutista no representa un equilibrio, sino es un caparazón que está protegiendo a la nobleza feudal que se ve amenazada precisamente a esta nobleza que vive de la tierra, que se enriquece a través de la tierra y que pues recibe su tributo a través de pues el trabajo servil, ¿no? Sin embargo, hay ciertas cosas que están cambiando en el estado absolutista, ¿no? Y precisamente porque este estado absolutista no es el estado de corte feudal que estábamos viendo antes, ¿no? O sea, porque el estado feudal pues se caracteriza porque está la iglesia de por medio, hay un imperio, un gran imperio de por medio. No sé si tienen como eh, una, una diapositiva en Classroom, creo que sí, en donde se les narra cuáles eran pues los territorios de la influencia pues del comercio, pero la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si la recuerdan, no sé si la vieron o si están revisando esas cosas en el Classroom. Bueno, se las voy a presentar. ¿Sí la pueden ver?
Sí, sí se ve. Ok. Todo lo que se ve por aquí, Sacro Imperio Romano Germánico, Reino de Francia, etcétera, ¿no? Todo estos principados, Valquiria, Valaquia, Hungría, Venecia, Nápoles, todo esto fue como el punto máximo que llegó a tener el Sacro Imperio Romano Germánico mucho antes de la conquista o el descubrimiento de América, ¿no? El último emperador propiamente pues feudal fue Carlos V, que además pues ya había descubierto América y que además de todo este imperio que se unificó bajo su reinado, o su imperio, pues tenía América, ¿no? Estamos hablando del año 1500 y tantos, ya ven que en 1521 cae Tenochtitlán, hasta pues como 1600 y tantos, que ya va a empezar en todo su esplendor el Renacimiento, a partir precisamente pues del descubrimiento de América, porque una de las cosas que mantenía a esta sociedad unificada, pues era la religión. Y la religión se ve amenazada a partir de que pues se descubre sí, pues, que la tierra no es plana, que todas estas falacias, incluso geográficas, que había tenido el imperio, pues se desbaratan. Además, pues la existencia de todo este tipo de comercio, porque, pues, como les decía anteriormente, en el Mediterráneo hay un comercio muy extendido, ¿no? A partir de que, bueno, pues unas de las principales civilizaciones antiguas, no medievales, ¿no? Antiguas, y que por supuesto se desarrollan en el medievo también, pues van a tener el punto de comercio en esta parte. ¿Qué es esta parte? Pues esta parte siempre pues, ha estado en disputa, incluso acá podemos ver pues, como las principales guerras como de paso sobre el petróleo y todo esto, ¿no? Pero esto ocasiona que las civilizaciones que están por aquí, incluso Italia, que está para acá, ¿no? Roma, todas estas que tienen contacto con este comercio, pues no se hayan sumido en un oscurantismo como en el que se sumieron todos estos territorios. Es cierto que la densidad demográfica de esta parte, pues no permitía, o permitía más bien que la existencia pues de castillos, de muros, de este vasallaje servil y todo esto, pues sí se haya proliferado. Pero en esta parte no. Y por eso la parte que impulsa el renacimiento pues ya en toda Europa Occidental, pues viene de aquí. Además de que, por ejemplo, obras literarias como La Divina Comedia, pues se dan en esta parte, ¿no? Y precisamente porque tienen contacto con esta parte de acá, que pues conectan con la ruta de la seda, a la India, a todos estos lados comerciales, ¿no? Entonces, cuando Perry Anderson nos habla de una edad media con ciertas características, pues sí, nos habla de Occidente, ¿no? Y además nos está explicando mucho cuáles eran pues las causas que impulsaron a estas naciones, pues a desarrollarse o a desarrollar un tipo de Estado, precisamente como lo va a describir, ¿no?
Bien, entonces quedamos que este nuevo Estado absolutista es un caparazón de una nobleza que ha estado amenazada, ¿no? Eh, a veces cuando empezamos a ver o la historia desde donde estamos, donde nos encontramos, pensamos que estas categorías como la democracia, pues son como que permanentes, ¿no? Y precisamente vemos con este capítulo, el capítulo 1, pues que no es así, ¿no? O sea que no siempre las clases bajas, clases medias, tuvieron alguna participación o alguna incidencia en el Estado. Entonces, estamos viendo de un Estado que antes era un imperio, que todo lo que dictaba el emperador se hacía o se acataba en lo local, porque también había pues reyes locales, pero también obedecían a la misma dinámica territorial, este, y sobre todo también para ¿cómo se llama? Captar impuestos y todo, pero pues el poder pues estaba muy, muy centralizado en la iglesia, ¿no? Ahora, lo que va a cambiar en este estado absolutista es de que el estado absolutista, primero, ya no va a tener esta congregación con la iglesia. Eh, ya va a ser una monarquía que si se quiere, se va a separar del poder eclesiástico y lo va a supeditar. O sea, si antes arriba estaba la iglesia, ahora antes la punta de esto va a ser pues el Estado. Sí queda claro esta situación, por qué la iglesia se está bajando, porque tiene muchísimo que ver con esta situación de la ilustración, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es la ilustración? Sí, es el uso de logos, de la razón. Entonces también fue cuando bueno, la iglesia perdió mucho poder en la ilustración. La ilustración empieza, pues como en los años de 1650 a 1750. Bueno, es como una periodización así como bastante como exacta, pero pues tiene así como muchas periodizaciones, ¿no? Eh, Hay una crisis de la conciencia europea, una fase de transición de la era confesional a la época de la Ilustración. ¿Sí? Hay un surgimiento de una nueva filosofía que comenzó a erosionar el viejo, ahora sí que edificio ideológico de toda Europa. Y ya de 1680 a 1750, pues ya hay una irrupción decisiva del racionalismo y la secularización que acabó por dominar ya el pensamiento europeo, ¿no? Y ya después de 1750 hay una consolidación y popularización ya de los conceptos eh, pues que se van a empezar a tener o a manejar en, en los periodos anteriores, ¿no? Ya, como dice el compañero, haciendo caso a la ciencia, a logos, y no tanto al pensamiento de la iglesia, ¿no? Algunos de los pensadores más importantes, yo creo que les voy a compartir una diapositiva al rato para que les quede un poco más claro. Algunos de los pensadores más importantes que impulsan este cambio son, pues, René Descartes, con el principio del método, no solo el método cartesiano, sino el principio de la duda metodológica, ¿no? Y la demostración geométrica.
También creo que escribe este tratado de metafísica y su tratado teológico político. También está pues Baruch Spinoza, Pierre Bayle, varios pensadores y filósofos que pues van a incluso a tener como un pensamiento muy radical en la época de la Alta Ilustración, y esto va a, bueno, a permitir que a partir de, sobre todo en Italia, ¿no? Se empiece una era, pues ya propiamente del Renacimiento, que es pues precisamente rescatar a los pensadores griegos y romanos, ya para aplicarlos a, pues al Estado, ¿no? Al derecho, que de hecho, pues el derecho que se conoce hoy en día, precisamente bien, o se lo debemos a este renacimiento. Este aristotelismo un poco escolástico, ¿no? Que dice que todo conocimiento se recibe inicialmente por medio de los sentidos y la mente humana, y ya no por obra de Dios, ¿no? Todo conocimiento antes tenía que pasar por la obra de Dios, y ahora pues se le da mucho más peso a la acción humana, ¿no? Que de hecho, bueno, pues esto ya va a proponer mucho más posturas ideológicas, religiosas, como el protestantismo. El protestantismo también es, ahora sí que hijo del Renacimiento, pero ellos no son tan radicales, ¿no? De negar a Dios, ¿no? O sea, ser tan seculares, ellos se van a otra interpretación de Dios, porque, bueno, pues ya la interpretación humana pues cobra muchísima relevancia en esto, ¿no? Bueno, ya después, precisamente nos dice Perry Anderson, ¿no? Que pues hay muchas interpretaciones del Estado absolutista, ¿no? Y sobre todo, pues, del poder que está gestándose, ¿no? Dice que el poder estatal, pues, centralizado en sus órganos omnipotentes, el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, pues son órganos creados con arreglo a un plan de división sistemática y jerárquica del trabajo. Procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente burguesía como un alma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Esto lo vamos a ver justo ahorita, ¿no? ¿Por qué el Estado absolutista? Porque es como el velo, ¿no? ¿Por qué se cree que este Estado está sirviendo para la consolidación de la burguesía? Aún cuando está protegiendo a la clase terrateniente, ¿no? La clase feudal, la nobleza feudal, precisamente porque es el Estado, este tipo de Estado, que está dejando muy de lado a la Iglesia también, tiende ya a apalancarse de la actividad de de la burguesía mercantil. O sea, esta sociedad burguesa está participando en el comercio fuera de los territorios del Estado. Sí se está enriqueciendo mucho más, pero los que están captando impuestos es la monarquía, y además a partir de ciertas cláusulas que se van a
a introducir, como la propiedad privada, pues la nobleza puede acceder a cierta parte de la riqueza, ¿sí? Bueno, Perry Anderson dice que hay una posición de que el Estado absoluto es un contrapeso entre clases nobles y burguesía, y bueno, pues esto dice que se equivoca, ¿no? Es para perpetuar a esta clase feudal. Es una perpetuación de la clase feudal, y además es bien importante porque es un arreglo con el capitalismo. Esta clase, esta nobleza feudal terrateniente, y precisamente las formas de derecho que la mantienen, viven hasta hoy en día. O sea, que las formas, los modos de producción históricos conviven hoy en día. O sea, el esclavismo, las formas feudales conviven con el capitalismo, ¿no? Precisamente porque llegan a un arreglo. Dice que es un nuevo caparazón de una nobleza amenazada, una nobleza terrateniente, y bueno, que a partir de la renta de la tierra, que en el feudalismo el siervo la daba en especie, hay una transición del valor al valor de la propiedad privada. Es decir, que antes el noble o el señor feudal recibía el pago a partir del trabajo del siervo. Ahora, como la nobleza, digo, el vasallaje va a estar ya casi amenazado o desapareciendo en esta época, se va a transmutar ese servicio que le da el siervo hacia un valor de la tierra, que va a ser el precio de la tierra, el precio por arrendarla, por venderla, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente por la inserción del derecho romano a partir de la consolidación de la propiedad privada. La propiedad privada es una extensión de las formas feudales que van a convivir con el capitalismo, y además es el fundamento del capitalismo. ¿Hay dudas hasta aquí con Perry Anderson? Maestra, ¿puedo volver a explicar qué es como el fundamento del capitalismo, eso último que mencionó? Precisamente, el fundamento es la propiedad privada. Bien, ¿cómo se están beneficiando estos señores feudales o esta nobleza, ¿no? Que antes estaba amenazada por el crecimiento tan exponencial, ¿no?, de la clase burguesa. Porque aunque no son muchos los burgueses, son personas que están acumulando la riqueza, pues, en una sola persona, ¿no? ¿Cómo le están haciendo o cuál es el principio que les va a ayudar a esta clase, a esta nobleza amenazada, y que además venían de una época feudal en donde el siervo les tributaba en especie, les daba el valor de su tierra en especie? Pues que eso va sí, va a tener una transición, ¿no? Ahora, a partir de la propiedad privada que ellos tienen, y a partir de, pues, tener la tierra en sí misma, va a haber una transición al valor de la tierra. Es decir, ya no van a recibir este trabajo, sí, ya no van a recibir ese trabajo del siervo, porque ya no va a haber siervo que les pague. Ahora lo que va a haber es que ellos van a tener una propiedad privada, y esta propiedad privada se va a volver, o a partir de la mercantilización, y además
pues de el uso más extensivo de la moneda, y además de que muchos de estos burgueses van a necesitar como un espacio de producción, porque recuerden que la tierra es un factor de producción. Los factores son tierra, trabajo y capital. Esto ya es básico, ¿no? Que se debería saber desde la primera clase, porque se los dijo Ángeles. Tierra, trabajo y capital son factores de producción. Ahora, cuando se monopoliza a través de la propiedad privada a la tierra, esto les da como un derecho como de posesión, que además el Estado absolutista se los está garantizando. Y ya en esta como vida como que ya más mercantil, ¿no? Donde ya usamos moneda, etcétera, la tierra va a adquirir como un precio por arrendarla o por, pues, venderla, ¿no? Antes no se podía hacer eso. Antes, el único valor que se tenía en la tierra era porque se poseía y se poseía al trabajo que vivía en ella. En época, sí, en forma de comunas, ¿no? O sea, de que pues la tierra pues se relacionaba con los siervos y los siervos vivían ahí, y los siervos como tenían un espacio donde vivir que les apartaba el señor feudal, pues tenían que retribuir ese gesto, ¿no? Al señor feudal, dándole trabajo y dándole el producto de su trabajo, o sea, en especie, pues este servicio, ¿no? Ahora no, ahora ya no vamos a tener estos siervos, porque recuerden que hay una expoliación, lo que se llama la acumulación originaria, que se libera la mano de obra a través de un proceso violento de echar a los siervos de sus tierras. ¿Sí más o menos me van captando esto? Sí, profe. ¿O nos regresamos? Sí, maestra, sí queda más claro. Gracias. Ok, ya no va a haber siervos que te den este valor en especie. Ahora lo que va a haber es propiedad privada. Y lo que vas a tener, de lo que vas a ser dueño tú como noble, va a ser de un título de propiedad que, si tú quieres vender tu propiedad o rentarla para cosas productivas, pues sí, para la producción, lo vas a poder hacer. El Estado te va a respaldar protegiendo esta propiedad privada, ¿sí? Ahora, esta propiedad privada va a adquirir un precio monetario, un número de monedas que te tienen que dar. Y bueno, pues esto ya es una teoría bastante como extendida, ¿no? Ya, que va a empezar a teorizar pues David Ricardo, pero ya en el siglo XVIII, ¿no? Ahorita ya nada más la propiedad privada pues es tiene ya esta relación monetaria, ¿no? Puedes venderla o puedes arrendarla. Pero precisamente esta renta de la tierra, pues sí es una extensión de esta forma feudal de propiedad que deriva de la servidumbre y que va a convivir con el capitalismo. Eso es lo que dice Perry Anderson, ¿no? Y que se va a confirmar. Yo tengo una duda. ¿Qué es la servidumbre? O bueno, ¿a qué hacen referencia con la servidumbre? Ok. Bueno, eso lo vimos con Du, pero la servidumbre, ¿dónde puedo? No sé si puedo dibujar. Ay, no creo que pueda dibujar. Bueno, X. Recuerden que la producción en la época feudal
o la unidad de producción es esta unidad feudal, ¿no? Este castillo feudal, en donde, pues, hagan de cuenta que este recuadro, ¿no? Todo este recuadro es el espacio que tiene el señor feudal en posesión. Una parte es donde van a vivir los siervos, y por esa parte de los siervos le van a pagar un tributo al señor feudal y al castillo feudal, trabajando las tierras de los siervos, digo, las tierras del señor feudal. Todo esto va a ser tierra del señor feudal, y ellos van a trabajar nada más para ellos mismos, para su autosubsistencia, el pedacito que les toca, ¿no? Es mucho menor, pero les alcanza para vivir, ¿no? Entonces, como trabajaron todo esto para el señor feudal va a acumular ciertos granos, ciertas pues, riquezas que de repente va a cambiar en el mercado, y va a tener acceso a otro tipo pues, de bienes para él mismo, ¿no? Sin embargo, recuerden lo que decía Duke, que en temporadas de escasez era deber del señor feudal proteger al siervo, ¿no? Y es como la retribución que le va a dar por su trabajo. ¿Ok? Ese es el modo de producción feudal. Y precisamente pues, se va a basar en el servilismo. ¿Sí, ya te quedó más claro? No, profesora. ¿Cuál es tu duda en sí? Ah, ¿qué es la servidumbre? ¿O a qué hace referencia? Pues a este trabajo que le va a prestar el siervo al señor feudal. El trabajo que no es pagado. Ah, ok, vale. Muchas gracias, profe. Ya queda claro. Este trabajo que el siervo le hace al señor feudal no es un trabajo pagado, es un trabajo en retribución por dejarlo vivir y sembrar para subsistir la tierra que pues no posee, la tierra que utiliza. ¿Sí? No es este servilismo es un trabajo que no se paga. ¿Alguien más tiene dudas en esto? ¿Chicos? No, maestra. Porque es que No, maestra. Es que eso lo vimos con Dube. Bueno, ya me voy a ir un poco más rápido, porque se supone que estas diapositivas un poco ya las vieron, pero bueno, cómo se está aboliendo la servidumbre. Ya les decía, y nos comentaba Marc, o sea, tienen que leer la llamada acumulación originaria, porque pues la abolición de la servidumbre es precisamente cuando se les quita a los siervos pues sí, el lugar en donde viven, y se los echa a la calle. Ya no pueden producir para sí mismos, y al estar, y al ya no tener tierras, pues ya no le pueden dar este servicio al señor feudal. Esta abolición de la servidumbre es lo que nos narra Marx en todo el capítulo 24, en donde nos dice las formas en donde el siervo se está alejando o se despoja de los medios de producción, que en este caso es la tierra, el modo de producción o el medio de producción del siervo. Se despejan las fincas, se queman las chozas de los siervos. Es un proceso muy violento, pero
este proceso, según Perry y Anderson, y a partir de lo que vamos o sea, de esta narración o de esta descripción que nos hace de la transición que hace la renta de la tierra, no elimina las relaciones feudales pues en el campo, ¿no? O sea, sí hay relaciones feudales todavía en el campo. Los nobles se tratan de hacer llegar el trabajo todavía, y está conviviendo con las nuevas formas mercantiles. Porque, ¿qué es lo que está pasando? En algunos territorios, pues incluso ustedes saben, a partir de la lectura que se hizo de Marx, pues algunos territorios ya nada más están pastando ovejas para producir lana, ¿no? O están ya pagando a los que antes eran siervos, ya les están pagando pues salarios para hacerse llegar mano de obra. Pero esto no implica del todo la abolición de esta servidumbre, pero incluso, o sea, como Perry Anderson está muy, muy en las peculiaridades también, nos dice, bueno, pues es que en Suiza incluso ni siquiera existió este feudalismo. Porque no existió un siervo como tal, ¿no? Entonces, sí hay como algunas peculiaridades que nos dice Perry Anderson, ¿no? Entonces, no es una condición generalizada. Es una condición que se va a dar poco a poco y que en donde van a convivir pues muchas formas, ¿no? de trabajo. El trabajo no se separa de las condiciones sociales de su existencia para transformarse solamente en fuerza de trabajo. Y dice, la transformación de la renta en trabajo en la renta de productos mantiene las formas de propiedad y la apropiación del trabajo excedente. Es lo que les decía, ¿no? Esta forma de la renta de la tierra, que ya va a ser mucho más esta renta, ¿no? Esta renta que se transforma del siervo a una propiedad privada, no quiere decir que nada más por ser mercantil o ya una forma más mercantil, no se apropie de formas de trabajo, sino que se está teniendo un proceso más largo, ¿no? El trabajo, como en algunos casos ya está generando salarios, pues se va a captar de todas formas a partir de la propiedad privada de la renta. Es decir, si yo tengo una parcela, ¿no? Como del tamaño de este cuadro, la voy a arrendar al burgués para que él produzca y que él mismo, pues, como él no tiene el derecho del salario, digo, ¿cómo se llama? De los siervos que le trabajen gratis, el burgués tiene que pagar salarios. Entonces, el burgués paga salarios, produce extensivamente en mi tierra, y yo lo que hago es pedirle pues una cuota. Entonces, lo que él produjo a partir del trabajo de sus trabajadores, pues yo me voy a apropiar una parte como noble que soy. Entonces, esta apropiación del trabajo excedente, pues no desaparece, ¿no? Y la aristocracia feudal pues sigue manteniéndose en este estado absolutista como clase dominante. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profesora. Bien. De todos modos, les voy a mandar esta diapositiva, y con otra, con una diapositiva sobre el Renacimiento. Bien, ya
pues sí, ya cuando ya hay una renta en dinero, esta em, opresión política y económica del campesino, que además, recuerden lo que dice Dobb, ¿no? O sea, ya el campesino, ya además de trabajar para sí mismo, de trabajar para el, gratis, ¿no? Para el señor feudal a veces, pues también se veía como obligado de repente a trabajar por salario, ¿no? Ya hay una opresión mucho mayor, ¿no? Porque pues en todos lados, en todas las actividades que tiene el campesino, pues va a tener que pues, trabajar para otros. Le queda mucho menos tiempo de trabajar para sí mismo y eso también lo obliga a, bueno, y además el menor tiempo que le dedica a su propia subsistencia, pues sí, ya lo pone también en peligro porque pues dedica menos tiempo a vigilar lo suyo, y pues el señor feudal y todas estas personas que además por esta condición que adquiere la renta de la tierra van a buscar incrementar ahora sí sus posesiones de tierra. O sea, porque si ellos ganan arrendando la tierra, lo que van a buscar es precisamente eso. Ellos ya no van a querer lidiar, ¿no? con el vasallaje, con esta, con todo lo que implica tener siervos a su disposición, ¿no? Ya no van a quererlo. Lo que quieren es, pues, el dinero, porque lo quieren también gastar en artículos de lujo. Esto va a ser una presión en los campesinos. Y bueno, pues este poder, ¿no? Del señor feudal va a obligar a los campesinos a querer salir hacia otros lados. Y también esto va a desaparecer un poco o va a contribuir a la desaparición de la servidumbre, perdón. Y va que incrementa el poder de la monarquía, es decir, cuando estas personas que antes estaban bajo la jurisdicción de un señor feudal y no se hacía nada sin que el señor feudal lo supiera y lo mandara, ahora van a ir a las ciudades y van a hacerse pues personas libres y pues alguien tiene que controlarlos, ¿no? Ahí es cuando se centraliza mucho más el poder de la monarquía, porque ya va a tener jurisdicción sobre la gente libre, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues esta capacidad de adquisición de tierras y la propiedad privada, pues alguien la tiene ya que garantizar. Entonces hay una necesidad de un desplazamiento de la coerción política hacia una cima centralizada, militarizada, que es el Estado absolutista, ¿no? Y precisamente son las características que va a tener, ¿no? Que está militarizada, que está burocratizada, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es esta burguesía mercantil? Bueno, pues no van a ser los señores feudales, ni los siervos, ni el clero, ni los campesinos, ¿no? Van a tener su origen precisamente en estos mercaderes que salen, ya sea a la ruta de la seda, antes del descubrimiento de América, pero ya cuando hay este descubrimiento, hay personas que van a instaurar un comercio entre América y la Europa occidental. Además de que, bueno, pues la extracción de metales preciosos en América, pues no es para menos, ¿no? Precisamente por eso la importancia de la lectura de John Eliot, o de Eliot John, ya no me acuerdo cómo. Este señor nos va a decir que la fuerza de trabajo para extraer metales preciosos va a permitir
que esta burguesía exporte esta riqueza de América hacia Europa Occidental, y va a permitir también la acumulación de ganancia. Antes, si uno acaparaba muchos granos, lo más probable es que viniera una plaga de ratas a disputarnos nuestros granos, y mucho tiempo no se podían acaparar, ¿no? Al contrario, si tenemos oro ya en forma de moneda, etcétera, nosotros ya podemos tener una acumulación mucho más grande, y que además nos permite allegarnos de las cosas que necesitamos para la producción. Es decir, cuando se intercambia este poder o esta acumulación, ¿no?, en moneda por bienes productivos, o sea, que puedo yo rentar una tierra, que puedo yo adquirir maquinaria, ¿no?, y adelantar mano de obra, nuestro dinero ya se va a convertir en capital. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok. ¿Sí más o menos vamos entendiendo el proceso? Sí, profe. Ok. Bien. Ahora, ¿por qué son estos mercaderes, artesanos, los profesionales liberales y sobre todo los productores de agricultura extensiva? Porque precisamente los mercaderes son los que están acumulando metales preciosos o dinero. Los artesanos son los que, bueno, pues ya tienen un producto y ellos mismos lo producen y pueden atraer un poco más de dinero, porque además, si son artesanos de profesiones liberales como pintura, escultura, están mucho en contacto con la nobleza, y la nobleza que está acaparando también, está acaparando dinero a través de impuestos, a través de la renta de la tierra, y pueden tener esta situación de que ellos producen alguna pintura o algo por encargo de algún noble o otro burgués, ¿no? Que además se da mucho en ese tiempo. Los burgueses como los Médicis encargaban pues pinturas que alabaran sus obras, etcétera, ¿no? Pues pueden acceder a este tipo de categoría, ¿no?, de burguesía mercantil, pero sobre todo los que están produciendo en agricultura extensiva o ganadería, que es lo que se está produciendo más. Bueno, en ese tiempo era la agricultura pues granos, trigo, algunos otros tipos de granos, pero está empezando a ser extensiva, o se está empezando a hacer extensiva la producción de ganado lanar. Y bueno, pues para eso necesitamos tierras de pastoreo y necesitamos pues alimentos para las ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entre las características del Estado absolutista, pues están que incorporan el derecho romano, el derecho ya codificado, ¿no? Se distingue el derecho civil del derecho público. Hay una solidificación y delimitación de los conceptos de propiedad, lo que les dije, la aparición de la propiedad privada o el rescate de la propiedad privada a partir del derecho romano, que va a permitir toda esta transición, la liberalización del mercado de tierras, porque bueno, pues si uno no puede vender y no puede comprar tierras, ¿para qué
Ahora sí que se necesita este cambio para que las clases nobles ya no dependan tanto del servilismo, ¿no? De que el siervo les dé los granos, los tributos, ¿no? Eh, liberan las tierras, hay una integración territorial y se empiezan a hacer los Estado-Nación. ¿Qué quiere decir esto? Hay estados que, como les decía, pues ya le están compitiendo a la iglesia y están ya delimitando un territorio para que ellos puedan operar un solo rey en un solo territorio. Entonces, esto ya lleva a este centralismo administrativo, porque el que lo va a administrar y va a centralizar todo el poder, pues va a ser el rey que ya delimitó este territorio. Y ya, como nos decía su compañero en las clases pasadas, surgen los estados-nación. A partir del surgimiento de estos estados-nación, ya hay un nuevo orden jurídico que ya va a proteger pues, los privilegios de la aristocracia y beneficia a esta clase burguesa mercantil, ¿no? ¿Qué van a necesitar estos estados-nación para consolidarse? Bueno, pues van a necesitar grandes ejércitos armados, y además van a tratar de imponer o imponer su poder frente a otras naciones. ¿Por qué? Bueno, estos ejércitos no se van a enfocar en contener la inconformidad tanto de los campesinos como van a proteger el comercio externo, ¿no? O sea, el campesino, al ser oprimido, no puede ser militar, y de hecho era el miedo que nos dice Perry Anderson que tenían estas clases nobles, de armar a los campesinos y que además después de eso hubiera como revueltas. Pues no, para eso pues ya nada más arman a personas que no vivían en ese territorio, ¿no? Que vienen de fuera, y que van a empezar pues a reprimir cualquier inconformidad al interior y van a garantizar que las relaciones comerciales que están haciendo esta clase mercantil pues sean lo más beneficiosas posibles al Estado-Nación al que están sirviendo. Ahora, todos los Estados-Nación se están armando, así que hay muchos fuertes o roces muy fuertes, ¿no? Entre las monarquías, para ahora sí que realizar estas funciones de protección al comercio exterior y además pues, de acumulación originaria. O sea que es un proceso violento que se da al interior, ¿no? Y hay muchas conflictos bélicos ya internacionales. Bien, para mantener al ejército es necesario pues ya un sistema nacional de impuestos. Hay un incremento en la recaudación, tanto en especie como en moneda, porque en especie pues no, recuerden que la gente todavía come granos, come pues animalitos que crían ellos mismos, ¿no? Y que además este ejército y luego vamos a ver que esta burguesía pues también son humanos y tienen que comer. Y ellos no van a trabajar la tierra ni van a estar criando animalitos para su autoconsumo. No. Esto tiene que venir de esta clase campesina que todavía está en la base de la pirámide y que puede ser siervo o puede ser campesinos libres ya. Recuerden que es un proceso que no se da homogéneo. ¿Cómo se llama?
dinámica de los impuestos, bueno, pues hay una exención de impuestos a la nobleza y sobre todo, pues a la nobleza que también va a acceder a la clase a la clase, ¿cómo se llama? A la burocracia. Hay una prohibición de la exportación del metal y la moneda porque se instaura en esta época el mercantilismo. ¿Alguien sabe qué es el mercantilismo? Creo que aquí lo voy a poner como nueva diapositiva porque me acabo de acordar que no lo puse. Bueno, más bien acabo de ver que no lo puse. ¿Qué es el mercantilismo, chicos? ¿Nadie ha escuchado esa palabra? ¿Y no era un sistema económico? Ajá, sí, también. Bien, el mercantilismo, bueno, aquí lo voy a poner de título. Sí es un tipo de organización económica que precisamente tiene mucha relación con esta aparición de los estados-nación. Entonces, el Estado es el que va a decir qué se produce y cuánto se produce. La riqueza, precisamente, el Estado va a determinar qué se va a producir porque es lo que más como riqueza va a atraer. Ahora, recuerden que en esta época la riqueza dependía de la cantidad de oro que se está recaudando, porque pues tenemos esta explotación intensiva en las Américas que va a permitir que toda Europa pues esté como pirañas. Ahora sí que pues nada más viendo cómo les va a caer el oro, ¿sí? Ahora, depende en casi toda Europa occidental, depende de la exportación de bienes. Sin embargo, en España hay una peculiaridad. España no va a tener un desarrollo en la producción porque España está muy dependiente de la conquista del sistema colonial. ¿Se acuerdan por qué? Disculpe, ¿cuál fue su pregunta, profesora? ¿Por qué España no va a tener este incentivo de la producción de bienes? Porque todo se obtenía de la Nueva España. Exactamente. O sea, a partir del descubrimiento de América, España va a tener garantizada el flujo de metales preciosos.
¿qué es lo que va a hacer el resto de Europa? El resto de Europa va a convertir esta moneda que entra por España, pero le va a convertir en capital. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el monopolio de el comercio con Nueva España o con el Perú. Toda la Europa occidental va a tratar de determinar la producción de bienes, de lana, de telas de algodón, de artículos de lujo, ¿no? Y eso casi se los va a vender España, porque España no está produciendo nada. Entonces, esta producción, precisamente, pues, va a ayudar a que otros países obtengan lo que en ese tiempo se consideraba la riqueza, que era, pues, metales preciosos. Y todo el mundo, en toda España, en toda Europa, hay una prohibición de los estados-nación de exportar, una prohibición de exportar metales preciosos. ¿Por qué? Porque todos tenían escasez de eso. Y como eso se pensaba que era la riqueza, pues no lo iban a dejar ir tan rápido. Lo iban a dejar ir más bien ya con este proceso de producción, o sea, ya con un valor agregado, ¿sí? Bueno, ese es el mercantilismo. Regresamos a esto. La nobleza está exenta de impuestos, la prohibición de la exportación de la moneda, y cuando otro Estado-nación les quería vender productos ya terminados, había altos aranceles. ¿Por qué? Precisamente porque cuando ellos trataban de vender o de exportar, ¿cómo se llama? Exportar los productos de su nación a otro lado, pues otros estados-nación pues ya tenían como esta organización hacia la producción, ya tenían poco solventado el consumo, pues, interno, ¿no? Y lo que llegaba, pues, si no se necesitaba, se tasaba con un arancel, pues, muy alto, ¿no? Para que las ganancias no las tuviera el Estado-nación opuesto, ¿no? Las ganancias se quedaran dentro del Estado-nación que pues ponía los aranceles, ¿no? En este otro lado, bueno, pues hay alguna nobleza y burguesía, ¿no? Ya empiezan a ocupar cargos públicos, incrementan ya también su poder político. Hay otra cosa, la nobleza empieza a aceptar esta interacción social con personas no nobles. Empiezan a casarse entre ellos, empiezan a hacer pues negocios entre ellos, etcétera, ¿no? Eso no pasaba en la época feudal. Pero recuerden que las familias más ricas en esta época, pues son las familias de burgueses, de banqueros, ¿cómo se llama? De estos exploradores de la conquista. Entonces, pues es una época en donde se están ya integrando todas estas cosas, ¿no? Va a haber una burocracia permanente precisamente por la necesidad de recaudar estos impuestos. La burocracia, bueno, pues también se buscaba que de preferencia fueran nobles porque pues había exención de impuestos, pero esta burocracia era fundamental, ¿no? Precisamente por su función. La compra de cargos públicos, pues también era, ahora sí que pan de todos los días.
También incluso en algunas, pues, coronas, ¿no? Esta práctica de la corrupción igual era pan de todos los días, pero se combatía, hagan de cuenta que la burocracia era tan necesaria para la corona, que además se les permitía tener acceso a cierto porcentaje de la recaudación, porque era como, se trataba de que fueran personas como de plena confianza, y además que no se les pagaba en un principio, ¿no? O sea, nada más era como un servicio a la corona. En otros lados, pues ya se les empezó a pagar, etcétera, ¿no? Poco a poco. Y bueno, había como una intervención coherente del Estado, pero sobre todo de los estados más, con un crecimiento industrial, un crecimiento de producción, ¿no? Más grande, ¿no? Como el estado de Inglaterra, que bueno, pues ellos ya estaban buscando como un laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar, para que pues sus productos o sus intereses pues ya se fueran acomodando, ¿no? Porque, bueno, pues a partir de todos estos aranceles que se les ponían a los estados, cuando los estados ya llegaban a un punto en donde pues la producción era mucha, pues ya no tenían dónde acomodarlo. Entonces abogaban por el dejar hacer, dejar pasar, el laissez-faire. Y uno de los primeros estados, o el primerito, fue Inglaterra. Y bueno, pues la creación de la diplomacia, ahora sí, internacional, ¿no? En forma de cancillerías, embajadas, que es, bueno, los encargados, pues, de negociar todas estas, pues, entradas de productos, relaciones comerciales, ¿no? Pues, como ya se los he mencionado otras veces, ¿no? Pues sí, o sea, las ciudades fueron formas paralelas de soberanía al régimen feudal. En ellas, pues, se desarrolló el sistema, pues, mercantil a partir de la mano de obra libre. Y bueno, pues, esta adopción del derecho romano, ¿no? Pues ya recuerden que también hay un derecho civil y un derecho mercantil. Eh, eh, pues ya esta adopción del derecho romano, pues ya es producto de la expansión de las relaciones capitalistas en la ciudad y el campo. Y bueno, como conclusiones, bueno, Perry Anderson empieza a citar algunos autores, ¿no? Dice que algunos dicen como Althusser, ¿no? Que el régimen político en la monarquía absoluta es tan solo una nueva forma política necesaria para el mantenimiento del dominio y la explotación feudal en un periodo de desarrollo de una economía de mercado. También que el reagrupamiento y reforzamiento de la coerción de la aristocracia feudal, por un lado, y el auge económico de la burguesía se encuentran a través de la necesidad política de organizar el Estado, para evitar también una amenaza de un levantamiento del campesinado, por un lado, acompañada de las presiones del capital mercantil o manufacturero. Y otra cita de Engels es que a esta transformación de las condiciones económicas vitales de la sociedad no siguió el acto, pues, de un cambio correspondiente de su articulación política, sino que el orden estatal siguió siendo feudal, mientras la sociedad se hacía cada vez más burguesa. Es decir, que el Estado absolutista, pues, no tuvo, o en el Estado absolutista, no hay un desplazamiento político, pues, de las clases dominantes, ¿no? Que era la clase noble, sino que permite
el desarrollo de la clase burguesa sin afectar los intereses de que ya pues veníamos viendo en el feudalismo. No sé si se entendió, chicos. ¿Alguna duda que tengan? ¿A ustedes qué les pareció el texto? ¿Alguien por ahí conoce a Alex Jiménez Álvarez? Yo no, maestra. Que es como dudas, porque tienen bastantes faltas. Inés Guadalupe, aprovechando que estás. Maestra, Sí, no me ha pasado lista, ¿verdad? Es que estaba abriendo. Inés, ¿leíste el texto? Sí, ¿Qué te pareció? pues es interesante cómo se relaciona con, pues, con los aspectos de otras clases que ya están, bueno, han sido vistas. Son puntos interesantes, relevantes, que igual complementan lo visto en clase o, o los nuevos temas. ¿Algo más que quisieras agregar? No, Ok. Miguel Ángel de Luna. ¿No estás por aquí? ¿Alguien lo conoce, chicos? No, tampoco. Estoy preguntándoles por las personas que más faltas tienen, porque pues casi todos los demás tienen participaciones y pues sí, no me gustaría que se quedaran como atrás. Todavía si tienen alguna ¿cómo se llama? Duda sobre sus asistencias o algo así, pues pueden mandarme mensaje. Pues recuerden que cada clase, todas las clases, se pasa lista y pues se toman participaciones. Yo no sé si tengan alguna duda en general. Si no tienen dudas, pues ya terminamos. No, profesora, no creo. Sí, no, ninguna. Entonces, pues ya podríamos decir qué es el Estado feudal, digo, el Estado absolutista. Sí. Ok, chicos. Pues está bien. Les subo la presentación. Y pues nos vemos para el miércoles. Sí, Gracias. profesora, muchas Gracias. gracias. maestra, muchas gracias.